es una alegría para mí poder en esta tarde poder traer esta palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, y es algo lindo ver cómo el Señor une los mensajes de los diferentes predicadores sin antes conectarse o hablar de qué va a hablar uno con el otro, ¿verdad? No nos llamamos, hey, ¿qué vas a hablar? ¿Y qué vas a decir? Y vamos a concordar con esto. Me gusta mucho, y no sé si usted ha hecho esto, pero si usted regresa al jueves, técnicamente el tema era despiértate, ¿sí? El viernes, ayer fue porque somos ejército. Hoy en la mañana la primera enseñanza, la primera prédica con el pastor Ricardo fue despiértate porque somos ejércitos, porque no somos de este mundo. Y la última palabra que recibimos fue: y hay que conquistar un territorio para nosotros. Dios como que está encajando todas las enseñanzas bajo un mismo hilo para el pueblo que hoy está aquí. Y si tiene su Biblia ahí, por favor vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 12. Quiero compartir algo rápidamente. Quiero compartir una palabra que está en nuestro corazón, que puede unificar y atar todo esto junto, siendo que hemos entendido que somos el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, que somos llamados a ser un ejército para conquistar un territorio, para conquistar una ciudad, para conquistar nuestras generaciones. Viendo eso, entendiendo eso, quiero que podamos tomar ese marco de referencia y leer quizás algo que la iglesia necesita y cada creyente necesita practicar y recordar nuevamente. Vamos, Hechos capítulo 12, verso 1 al 4. Dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y vino que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Quiero explicarle un poquito más esta parte, esta porción, para después entender el primer punto que tengo en esta tarde. La palabra nos presenta la vida de este rey Herodes, que si no leemos detenidamente, a veces nos podemos confundir porque aparecen 4 o 5 Herodes en la Biblia. Primero aparece Herodes el Grande, que fue el Herodes quien mató a matar a todos los niños que estaban recién nacidos en la época de Jesús. Lo leemos en Mateo capítulo 2. El hijo de ese gran rey Herodes, o Herodes el Grande, es Herodes Antipas, quien fue el que mandó a matar a Juan el Bautista y que también cuestionó a Cristo cuando Cristo estaba a punto de ser crucificado. Leemos de él en Lucas 23, en Marcos capítulo 6 y en Lucas 23. El sobrino de ese Herodes y el nieto del Herodes Grande es Herodes Agripa, del quien estamos leyendo en esta noche o en esta tarde. Y el hijo de este Herodes que estamos leyendo es Herodes Agripa el segundo, quien Pablo va y evangeliza y le dice las famosas palabras: Pablo, Pablo, por poco me persuades. Solo quiero dejarle esa connotación o esa información importante, porque quiero que entendamos de cuál Herodes es que estamos hablando en esta tarde. Estamos hablando de Herodes Agripa. La palabra nos presenta que él se levanta siendo un rey aceptado por el pueblo judío, pero también promovido por el pueblo romano. Se levanta para tratar de consolidar su poder. Él es el tipo de persona que se levanta para poder caerle bien a la gente. Como hablaba el pastor Ricardo previamente, se levantó para poder llegar a ser aceptado por el pueblo. Y cuando muchos de nosotros buscamos eso, lo que hacemos es que comprometemos nuestros valores, nuestros principios, nuestra fe, lo que la palabra nos ha enseñado. Y así como ese tipo de personas era este rey Herodes. Se levanta, persigue a los cristianos, porque en esa época los creyentes eran como una astilla en el lado de los judíos. Era una secta que se estaba levantando, una secta que estaba causando problema dentro del pueblo judío. Se levanta cuando ve que su acción trae alegría y aceptación.
él busca o pretende matar más, perseguir más a la iglesia y toma el lado del pueblo para tratar de congraciarse con el pueblo. Creo que es muy importante que nosotros entendamos esto y podamos ver lo que es un espíritu de Herodes que se mueve hoy en día en estas generaciones, donde hay hombres y mujeres líderes, tanto en la iglesia como también en el área, en la esfera gubernamental, que hacen las cosas no porque sean correctas o que sean cosas buenas delante de los ojos de Dios, sino que lo hacen con el propósito de congraciarse con la gente. Y muy frecuentemente las personas que son targeted o que son la presa de estas decisiones son los creyentes. Hay muchos líderes dentro de las iglesias, líderes, pastores, pastoras, como se le quiera llamar, obispos, apóstoles, que toman decisiones con tal de quedar bien con la gente, pero se olvidan de Dios. Vemos líderes gubernamentales, presidentes, reyes, reinas, monarquías, como se le quiera llamar, senadores, representantes, que toman o quieren pasar leyes con tal de que la gente, la población quede bien, con tal de que ellos queden bien con ese pueblo, pero aíslan, se toman de enemigo al pueblo de Dios, a la iglesia. Y realmente, iglesia, estamos viviendo en tiempos que es muy peligroso, o son muy peligrosos. Vivimos en los tiempos de complacer a la gente. Líderes religiosos y pastores que por no perder miembros, no perder influencia, no perder poder, pierden de vista la verdad de Dios. Buscan más el aplauso de la gente que la aprobación divina de parte de Dios. Buscan más que la gente diga amén, me gusta esto, me gusta aquello, pero no, como dijo el pastor Sergio, han olvidado caminar detrás del arca del pacto. Han olvidado llenar la iglesia con la presencia de Dios antes que las otras cosas que pueden tener. ¿Por qué le estoy diciendo esto? ¿Y por qué es importante que tengamos en mente la vida de Herodes que estamos leyendo en este día? Porque cada día que pasa, iglesia, se nos hacen los tiempos más y más peligrosos para nosotros. El ser creyente ahora se ha vuelto algo peligroso para nosotros. No sé si usted ha notado el cambio de la tónica en los noticieros, cuando empiezan a hablar, a tratar de poner en una imagen negativa a toda aquella persona que tiene un principio conservador. ¿No lo ha visto usted? Que le empiezan a llamar un cristiano nacional. Y automáticamente le ponen el tema, es un MAGA, si usted ha escuchado esas expresiones. Que supuestamente MAGA representa ahora los valores cristianos. Y empiezan a nombrar a todas las personas, a todos los creyentes, como un peligro a la sociedad. ¿No ha escuchado esa noticia usted? Que es muy peligroso que los principios cristianos lleguen a gobernar los Estados Unidos. Es muy peligroso que esta generación de cristianos se levante a ser influyente en la sociedad. Es muy peligroso. Es lo que el mundo está diciendo. Y poco a poco, yo estoy seguro que si nosotros no hacemos algo, la nación va a empezar a perseguir las iglesias. Y quizás no al nivel como China, no a nivel como otros países que persiguen a la vida cristiana, al cristiano, pero sí va a haber una persecución en la cual el que no está bien parado en la palabra de Dios va a terminar yéndose lejos de Dios. Por eso que, ojo, iglesia, si nuestro mensaje y nuestras convicciones se alinean más con el mundo para ser aceptados, lo más seguro es que estamos en abierta rebelión en contra de Dios. Como lo dijo muy bien el pastor Ricardo esta mañana, nosotros no somos de este mundo, aunque vivimos en este mundo. No somos parte de este mundo, sino que hemos sido llamados a ser parte del ejército de Dios, a ser diferentes, a vivir diferentes, a vivir bajo sobre una plataforma que es Cristo Jesús. Marcar la diferencia en la manera en que hablamos, en que vivimos, la manera en que pensamos de la vida. Y tristemente, si perdemos de vista esa verdad, por ir tras la búsqueda y la aceptación del mundo, quedaremos rechazados. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. Y amistad con Dios
es enemistad con el mundo. Por eso que todos tenemos que realmente ver de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de Dios o estamos del lado del mundo? ¿A quién buscamos persuadir? ¿De quién buscamos la aceptación? ¿Buscamos la aceptación del mundo, lo que nos ofrece, o buscamos la aceptación de Dios? ¿Para quién vivimos? Yo hace tiempos decidí, dije, Señor, aún incluyendo el ministerio, dije, Señor, yo voy a vivir para una audiencia de uno. En inglés, I'm going to live for an audience of one. ¿Quién es ese uno? No es la iglesia, no es mi cónyuge, no son mis padres, aunque son mentores para mí, aunque es mi esposa, la amada de mi vida, aunque la iglesia es el cuerpo donde he sido llamado a ministrar, pero yo no voy a vivir para el agrado de ellos, sino que voy a vivir para el agrado de aquel que me llamó. Porque si logro vivir para la audiencia de uno, que es Dios, estaré bien con mis padres, estaré bien con mi esposa, estaré bien con mis hijos, estaré bien con la congregación en que estoy pastoreando actualmente. Entonces, pregúntese, por favor, si tiene alguien a su lado, pregúntele, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Pregúntele en esta mañana, ¿de qué lado estás? Porque es una pregunta muy importante. No seamos, y perdón, pero yo soy de padres guatemaltecos, así que yo me considero chapín o guatemalteco. No seamos como los hermanos guatemaltecos que dicen, amén, soy chapín, pero que fueron al partido contra Argentina vestido de camisola argentina. ¿Cómo así? ¿O sos chapín o no sos chapín de verdad? Amén. Y aunque no diga amén, eso es así. Hay que saber de qué lado estamos. Hay que saber de qué bandera nos aferramos, qué camisola estamos vistiendo. Si estamos vistiendo la camisola, aquí le va otra, la camisola real de Dios, porque Dios es real, o si estamos vistiendo la camisola roja, que significa Satanás. No significa Satanás. Usted me entiende, el Real Madrid contra el Barça. Dios es real, amén. Dios es real. Hay alguien aquí que adora al Dios real en este día. Pero hay que definir de qué banda estamos. Hay que definir de qué lado estamos. Hay que definir quién va a ser la audiencia por quien vamos a vivir. Los apóstoles dijeron, vamos a vivir para Dios. Le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, la audiencia nuestra es Dios. Si está de acuerdo conmigo o no está de acuerdo conmigo, no importa. La audiencia nuestra como iglesia de Cristo, como ejército del Señor, es Dios. Dice la palabra que en esos tiempos, verso 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios porque aquí es donde viene el corazón del mensaje. Porque en estos tiempos que se acercan, en estos tiempos que se aproximan, en estos tiempos que irán todavía creciendo de mal en peor, algo que la iglesia puede hacer para contrarrestar o para pararse en contra de la persecución, una acción que debemos tomar es orar más, orar aún más y orar sin cesar. Por favor, mire que esté a su lado, dígale, hay que orar, amado. Le digo algo, porque quizás ante los ojos de Herodes y de los carceleros, Pedro se encontraba solo, era un hombre nada más. Físicamente sí, pero en lo espiritual. Es que la iglesia, aunque se mira en lo físico, pero tiene un elemento espiritual, los redimidos de parte de Dios. Y aunque era un hombre solo, quizás no estaba abandonado. Había una iglesia que estaba orando por él constantemente. Aquí hay dos cosas que quiero que podamos notar. Lo primero, el punto número 1, es la importancia de tener quien ore por uno mismo. La importancia de tener quien ore por uno. ¿Sabe por qué? Porque todos aquí pasaremos momentos duros, difíciles de la vida. Si usted dice, no, a mí no me ha llegado ningún momento duro, es porque espérese, porque está muy joven todavía, está muy niño todavía. Va a llegar un momento de traición, un momento de abandono, un momento de pérdida, un momento
de confusión, un momento de quebranto de corazón. Llegarán momentos difíciles, un momento en que perderá el trabajo y no sabrá qué hacer, un momento en que perderá a un ser querido y no sabrá cómo actuar con esa noticia. Todos llegaremos a momentos duros. Todos, es parte de la vida. Hay subes y bajas, hay subidas y hay bajadas de igual manera. Y para esos momentos necesitamos la ayuda de alguien más. Necesitamos la ayuda de personas que nos lleven en oración. Necesitamos la ayuda de quien ore por nosotros e interceda por nosotros. Hace 2 días en mi medio social, en mi Instagram, yo puse una historia acerca de la oración donde dice: ora por tus amigos porque no sabes las luchas que ellos están peleando. Y yo lo puse y de verdad sentí en mi corazón: ora por cualquiera que lo pide. Ok, lo puse y dije: si necesitas oración, dame un mensaje, hit me up, le dije. Solo le pusieron like, sí, pero nadie me dijo. Dije: ok, entonces están bien todos, qué bueno, me alegro, pero yo sí quiero oración por mí. Pero todos nosotros necesitamos quien nos levante en oración. Yo quiero que usted se pregunte en este momento: ¿quién está orando por mí? ¿Quién está orando por usted? Pregúntese. Si usted no tiene un nombre en mente, preocúpese, porque significa que usted está en el campo de batalla sin ningún respaldo allá afuera. Yo sé que mi pastor está orando por mí, sí, pero a veces, si usted no nos dice en la situación que están cruzando, no podemos orar específicamente. Nosotros oramos en general: Señor, te pedimos por la congregación, centro evangelístico, casa de Dios, o las iglesias que puedan estar representadas acá. Oramos generalmente, a menos que llegue alguien y diga: pastor, fíjese que estoy cruzando X, Y o Z, por favor ayúdeme a orar por esto. Señor, cuando llegaba el pastor Gabe, que estaba enamorado de su novia, me decía: pastor, por favor, ore por mí, átela en el nombre del Señor Jesús, en el nombre. Yo dije: amén, amén. Y ahí estamos, van a cumplir 3 años de casados, right? You're welcome. La atamos y no se ha desatado todavía. La pastora Dani. Pero ¿quién está orando por nosotros? ¿Le doy un consejo? ¿Me lo acepta si se lo doy? No le voy a tirar una espada, porque no es eso, pero le voy a tirar un consejo, y si usted lo quiere, lo toma. Búsquese a 2 o 3 hermanos maduros. Ojo, maduros. No dije hermanos chismosos, dije hermanos maduros, que puedan orar por usted y que puedan pasar tiempo juntos en oración por cosas específicas. Hace 2 semanas, con un ministro de alabanza de otra congregación, que somos amigos, juntos con Gabriel, hablamos y dijimos: ¿saben qué? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo para ayunar un día a la semana? Y entre ministros que somos jóvenes, ¿verdad? Estamos bastante jóvenes todavía. Entre ministros de la siguiente generación, pastores y ministros de alabanza, juntémonos a orar y a ayunar. Pero no solamente vamos a orar, no. Oremos porque estoy luchando con esto, estoy luchando con aquello, estoy luchando con aquello. Oremos por paciencia, oremos por cosas específicas. Por eso que necesitamos 2 o 3 personas maduras, con la cual podamos nosotros esperar y orar juntos. ¿Sabe por qué? Porque orando juntos con temas específicos, así es como se rompen cadenas. Así es como se rompen ataduras. Así es como se vence la depresión y la ansiedad. Antes de ir con los medicamentos, búsquese a 2 o 3 hermanos sólidos en la fe. Confiese lo que tenga que confesar. Métase en ayuno y oración, y usted verá que poco a poco el Señor lo va a sacar de esa situación. Porque el poder de la oración es real. Porque la palabra dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Le pregunto nuevamente: ¿a quién tiene usted orando por usted mismo? ¿Tiene a alguien? Y usted dirá: mi esposa está orando por mí. Quizás sí, quizás no. Esperemos que sí. Mi esposo ora por mí. Quizás una vez al mes ore por usted. Yo le preguntaba a mi esposa la semana pasada: mi amor, ¿tú oras por mí? Y ella solo me miró: ¿y por qué?
Dije, no, solo preguntando, estoy haciendo una encuesta para un mensaje que voy a dar. ¿Las esposas de pastores oran o no por los pastores? Amén. Pero es algo importante. Notemos que Pedro tenía toda la congregación orando por él constantemente. Me interesa mucho porque eso me trae el segundo punto. El primero fue la importancia de tener a alguien que ore por uno. Segundo, la importancia de pertenecer a una iglesia local. Es tan importante porque ¿dónde vamos a encontrar esos 2 o 3 creyentes maduros si no en la iglesia? ¿Sí? Usted no puede ser creyente ambulante que no se congrega. Necesita estar bajo una autoridad pastoral, bajo una autoridad de líderes cristianos bíblicos que puedan orar e interceder por su vida y llevarlo y tenerlo, llevarlo en contabilidad, en accountability, responsabilidad para que su vida pueda crecer. Por eso que una enseñanza importante de la Biblia es de que nunca es bueno aislarse. Nunca es bueno aislarse. Es bueno apartarse un tiempo para ir en búsqueda del rostro y la guianza del Señor, pero nunca es bueno quedarse aislado de todo el cuerpo. Es que pastor, la iglesia me ha herido. Ok, quizás alguien, un pastor, una iglesia, pero Cristo no, pero Dios no. Y tenemos que buscar pertenecer, porque la palabra nos dice que el enemigo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Y no sé si usted ha visto National Geographic o History Channel cuando sacan las historias de los animales, cómo los leones, específicamente los leones, cómo es que ellos cazan. Ellos no van, cuando ven una manada, ellos no van al centro de la manada. Ellos van y esperan horas y días hasta que vean a uno que se ha alejado de la manada. Y mejor si es más chiquito. Y cuando menos lo espera, ¡pam!, cae presa al león. Le doy un consejo mío. Se lo he dado mucho a la iglesia, a nuestra congregación. Y le dije, si usted es uno que se cree que lo puede solo, preocúpese porque usted va a ser el primer target del enemigo. Si yo fuera usted, yo veo dónde está la manada y si veo que está allá, con permiso, me voy al centro de la manada. Porque en el centro el león no me va a atacar. Porque para llegar hacia donde yo estoy, tiene que comerse primero a todos que están allá afuera. Y antes de que lleguen conmigo, ya la pancita va a estar llena. Por eso les suplico, iglesia, recordando los temas que hemos oído en esta conferencia de Casa Conference, no te duermas, porque eres ejército. No perteneces a este mundo, porque hay territorio que conquistar. No te aísles y métete en oración. Mire cómo sucedió, porque en el verso 6 al 11 vemos el acontecimiento poderoso que ocurre cuando Pedro estaba en la cárcel, porque la iglesia estaba orando por él. Las cadenas se cayeron. Pero no solamente fueron las cadenas, sino que los soldados que estaban ahí, 16 soldados, 4 grupos de 4 soldados cada uno, dice la Biblia. 16 soldados se quedaron dormidos. Ojo. Se supone que si 2 soldados dormían, los demás estaban echando la guardia. ¿Cómo es que todos se durmieron? Es porque había una iglesia que estaba orando. Es porque Dios empezó a oír y a ver el clamor de sus hijos. Empezó a oír y a ver el clamor de la iglesia por su siervo Pedro, y empezó a obrar de una manera poderosa. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque la oración de la iglesia de Cristo tiene poder. La oración de un creyente que la hace en fe tiene poder. La iglesia hizo una oración ferviente, dice una versión. No es una oración ruidosa, sino que es una oración que significa que es constante, que es intencional, que es consciente de lo que está pidiendo. Ojo, cuando una iglesia ora fervientemente,
no saca el pecho presumiendo de que es una iglesia de oración. No, somos una iglesia. Tenemos a nuestros intercesores, gloria a Dios, aleluya, que se reúnen a las 4 de la mañana. Y cuando ven que otra iglesia lo hacen a las 4, vamos a hacerlo a las 3:30 porque somos más madrugaderos que aquellos. Y nos sacamos el pecho. No, 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 no. Una iglesia que ora fervientemente entiende que el poder de la oración no está en el que hace la oración, sino que en el que contesta esa oración. Y el que contesta es el Todopoderoso. El Todopoderoso. Y es por eso que la iglesia y el creyente tiene que ser una iglesia y un creyente de oración ferviente. La oración constante. No me refiero a que una vez al mes, una vez a la semana. Me refiero pensando, cuando voy a un lugar, pensando, orando en el Espíritu. Estoy sentado en casa, orando en el Espíritu. Estoy en la iglesia, orando en el Espíritu. Estoy oyendo al pastor Mac, orando en el Espíritu. No se me duerma con eso. Orando en el Espíritu. ¿Sabe por qué? ¿Qué causa la oración ferviente en la vida natural de la iglesia, en la vida natural del creyente? Rompe cadenas y ataduras, adicciones, vicios y opresiones. Con la oración quedan quebrantadas. La oración adormece a nuestros enemigos. Ojo, la oración que continúa, que es consistente, la oración que es constante, adormece a nuestros enemigos. Mire, yo le puedo hablar de tanto de lo que Dios ha hecho. Quizás alguno de ustedes se enteró por medios sociales hace como 2 años, 3 años. Mi papá tenía una situación con el riñón. Y el doctor le dijo: Señor, si usted no se opera, si no tiene un trasplante de riñón, usted no tiene mucho tiempo. Y la iglesia empezó a orar y la gente empezó a llamar, a orar. Pastores, amigos de otros países empezaron a llamar. Y nosotros creyendo en fe de que Dios iba a hacer algo. Y pasaban los días, las semanas, los meses. Él estuvo en transfusión de sangre como 1 año, creo, nada más. O no, como 3 meses estuvo. Y la gente le decía: usted va a estar aquí por 20, 30 años. Y él más se desanimaba. Y él bajaba su ánimo. Yo veía esto, como su ánimo bajaba. Pero yo no dejaba de orar. La iglesia no dejaba de orar. Señor, sabemos en quién hemos creído. Señor, tú puedes crearle un riñón nuevo. Si tú le dices los 2 que tiene, que se le fundieron, tú puedes hacerle algo nuevo. Y de repente llamó un siervo amigo de él, con quien fueron misioneros en diferentes países del mundo hace 40, 50 años. Lo llamó y dijo: Margarito, quiero orar por ti. Y mi papá nunca olvida esa oración, porque dijo: esa oración fue la que hizo el milagro. Porque de repente, orando, le dijo: Señor, tú tienes el banco de órganos que tu siervo necesita. Así que hoy oramos y pedimos que tú confundas los sistemas de computadora para que él sea el próximo paciente que reciba un trasplante en estos días. En el nombre de Jesús. Básico. No habló en lenguas, no gritó en el teléfono. Básico, pero oró con fe y fervientemente. Estábamos predicando el domingo. Terminé de predicar ese domingo. Él habló el viernes y el domingo yo estaba predicando. Estábamos cerrando servicios cuando subí a la oficina para agarrar mis cosas, y de repente, hablando con mi papá, le entra un mensaje. Él dice: ¿qué pasó? Me están llamando del hospital. ¿Qué pasó? Yo dije, mi corazón se cayó. Dije: una mala noticia. Él contesta: Señor, ¿usted es el señor Coyoy? Sí, yo soy. Lo estamos llamando y le hemos intentado llamar la última hora porque ha aparecido de la nada un riñón para usted. Tiene que llegar hoy mismo para que hoy mismo sea operado. Y cuando él recibe la noticia, él solo se queda como: what? Yo le dije: Paps, este es el milagro que hemos estado esperando. Y si ustedes conocen a mi papá, algunos lo conocerán más de cerca. Él no es de mucha emoción. Él es bastante estoico, bastante serio y bastante: soy pastor, ¿verdad? El pastor de la vieja escuela que no enseña las emociones. Y cuando nos llamó, estábamos con mi hermano,
Él dice, muchachos, tengo una noticia. ¿Qué pasó? Y se puso a llorar en el teléfono. Me han encontrado un riñón. Oh, hubiera visto ahí los tres. ¡Ah, Señor! La alegría por la oración constante adormece a nuestros enemigos, confunde los traumas del enemigo, causa milagros, libera de la mano de Herodes, libera de la mano perversa que pueda querer atacarnos, la mano de muerte. Me recuerda a un pasaje que encontramos en Lucas capítulo 18 de la viuda. Quizás usted lo ha leído, que se le había hecho una injusticia a esta viuda. Dice la palabra que ella fue con el juez e insistió: juez, quiero justicia, quiero justicia. Y el juez la despedía, le decía: no, vete, no tengo tiempo para ti. Pero día a día ella regresaba: quiero justicia, dame justicia, dame justicia. Llegó el punto en que el juez dijo: para que no me quede hasta acá, mejor hágale lo que ella necesita. Yo creo, aunque yo sé que esto es acerca de la justicia de Dios, pero yo creo que parte de la razón por la cual el juez le hizo justicia fue porque su insistencia iba como reacción a la fe que ella tenía en ese juez. ¿Sabe por qué? Porque en su mente, la única persona que podía hacer un cambio en su situación de vida era ese juez. Y esa fe en el juez fue la que llevó a que esta mujer, a esta viuda, fuese y buscase justicia día tras día tras día, aun cuando se le había negado esa justicia. Me pregunto si nosotros tenemos la fe en Dios como esta mujer lo tuvo en ese juez, de poder orar, insistir, Señor, danos un terreno, danos un templo, o danos un terreno donde podamos construir. Señor, sabemos que tú eres el dueño de todo el oro y la plata. Tuyos son las vaquitas en los collados, tuyo es todo este terreno. Señor, danos algo para la gloria de tu nombre. Insistir hasta que el milagro ocurra. Y esto fue lo que la iglesia hizo. Insistió en oración. Insistió al punto que las cadenas se rompieron, las puertas se abrieron, los guardias se durmieron y Pedro salió en libertad. Y número 4, cuando oremos como iglesia, oremos con expectativas, esperando que Dios contesta oraciones, orando en fe. Del verso 12 al 17 vemos como cuando Pedro llegó a la casa donde iba a reunirse con la iglesia, toca la puerta y dice la palabra que llegó una muchacha a abrir y ella se quedó pálida pensando que era un fantasma. No puede ser Pedro. Imagínense, la iglesia orando por un milagro, y cuando ocurrió el milagro no se lo creían. Señor, ¿cómo así? ¿Qué le quiero decir con esto? Que cuando oremos como iglesia en estos tiempos, oremos entendiendo que esta oración tiene poder, y que cuando oremos por la lluvia tenemos que prepararnos para el lodo que ha de producir esa lluvia de igual manera. Cuando pidamos lluvia de Dios, llevemos el paraguas listo, porque va a llover cuando los hijos del Señor se ponen en acuerdos. Cuando los hijos de Dios, cuando la iglesia de Cristo se pone junto, se junta para orar en fe, las montañas se mueven, los cielos se abren, las tierras se mueven, los ángeles son enviados al favor de la iglesia y de los hijos de Dios. Cosas poderosas y sobrenaturales ocurren. Por eso que cuando nosotros pidamos por nuevas almas, tengamos a los Bernabés y a los Ananías listos para ir y atenderlos. Cuando oremos por el templo, tengamos listos: voy a llevar mis 2 sillas. Mire, si usted, cuando el pastor Ricardo diga: hermano, vamos a orar por el templo, que el Señor nos dé un templo bueno, usted no diga otra vez, no, diga: amén, Señor. Y pastor, yo voy a orar también para que el Señor me provea para llevar mis 10 sillas.
11, 20 sillas, 40 sillas. Yo voy a ayudar con 100 sillas. Porque eso es actuar en fe, sabiendo que el que oye nuestras oraciones es fiel y justo para contestar. Así que casa de Dios, nosotros los amamos mucho como pastores y como iglesia, centro evangelístico, los amamos. Estamos orando por ustedes, que el Señor haga cosas grandes y poderosas en medio de ustedes, que los eleve a un nuevo nivel de influencia en esta área, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que el Señor ponga en ustedes y deposite en ustedes paz, favor y misericordia, que se hable bien de ustedes en todo lugar, que sean benditos en la ciudad, en el pueblo, que su salida y su entrada sea favorecida por Dios, que el rostro de Jehová resplandezca sobre casa de Dios. Señor, hemos entregado el mensaje que nos diste para esta tarde y nos has venido hablando en estos 3 días de que hay que despertar, porque somos un ejército y no somos de esta tierra, y por lo tanto hay un terreno que conquistar, y ese terreno se conquistará con oración ferviente, creyendo de que el que nos llamó a esta tierra, a este ministerio, a esta ciudad, a este propósito divino, también es fiel y justo para completar esto. Te doy gracias, oh Dios, y bendecimos a casa de Dios. Bendecimos a sus pastores, a los pastores Cárdenas. Bendecimos a cada hombre, cada mujer, cada familia que se une bajo la visión y la misión de esta congregación. Señor, que se pueda notar una bendición de multiplicación en sus vidas. Hogares multiplicados, la iglesia multiplicada, Señor, y que cuando seas tu tiempo, Señor, tú entregues algo bello, algo grande, algo cómodo para que tu casa pueda adorarte, Señor. Te doy gracias y bendecimos a cada uno que oye estas palabras. En el nombre de Jesús.